Bueno, compis, vamos a hacer este pantalón súper rápido. Mirad qué color más bonito. Es un color vino tinto, un color granate bien subido, muy alegre. Me encanta. Como siempre, tenemos que tener en cuenta el sentido de la pana. Así está despeinada y así está peinada. Hay que cortarlo hacia el lado que nos indica el sentido de la pana. Y sobre todo que los dos vayan iguales, ¿vale? No vale poner uno así y otro así, porque se nota muchísimo la diferencia. Aunque este estuviese peinado, mirad, fijaos qué diferencia hay. Los dos hacia el mismo lado. Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a colocar nuestro patrón, lo vamos a cortar con márgenes de costura, porque yo aquí no le tengo, y a pesar de que aquí veáis esta diferencia, se le he añadido al final del todo, y le voy a dejar también puesto aquí 3 centímetros más. Os lo dejaré todo en el patrón, porque quiero hacer una cintura, una cinturilla dentro de este pantalón sin ponerse la postiza directamente, y vamos a hacerlo más rápido. Del resto nada más, los dos exactamente iguales, ponemos derecho con derecho y vamos a hacer lo primero la parte de las costuras del culete. Mirad, vamos a coser desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, igual que siempre hacemos con los pantalones. Retroceso, principio y final. Voy a la máquina y vuelvo. Listo, y las costuras recortadas. Siguiente paso, vamos a coger el bajo, vamos a doblar y doblar, y vamos a dar un pespunte por ambos lados del bajo de las piernecillas. Una vez que tengamos los dos bajos hechos, vamos a hacer la parte de arriba. Mirad, vamos a tomar más o menos unos 3 centímetros, que era lo que yo había calculado. Tres centímetros. A estos 3 centímetros vamos a hacerle dos cosas. Mirad, por un lado le vamos a hacer un pespunte por la parte de arriba. Mirad, vamos a dar un pespunte como a medio centímetro más o menos por toda la parte de arriba de la cinturilla, y después en la parte de abajo lo vamos a remeter de esta manera. Vamos a cogerle aquí otro dobladillo, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Mirad, si esto lo llevamos así, vamos a dividir como en dos partes este pantalón. Vamos a imaginar la parte de delante y la parte de atrás. Esto después ya en la máquina nos quedará mucho mejor presentado. Yo lo estoy haciendo así porque ya cuando vaya a la zona de máquina ya lo coseré todo. Bueno, pues imaginamos que ya lo tenemos cosida la parte de arriba, el pespunte de arriba. Una vez hecho eso, vamos a tomar como referencia en la parte de delante, pues por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a poner 14 centímetros, digamos 7, vamos a hacer como 5 centímetros a cada lado y 5 centímetros a cada lado. Parece un poco lioso, pero veréis cómo no. Es que ya os digo, es tan fácil que una vez que ya voy a la máquina ya lo hago todo del tirón. Mirad, tenemos aquí la parte del delantero, el centro y 5 centímetros a cada lado. Bien, vamos a pasar desde estos 5 centímetros hasta estos 5 centímetros por la parte de abajo. Le vamos a hacer un pespunte, vamos a rematar principio y final. Después vamos a saltar como medio centímetro
hacia un lado y medio centímetro hacia el otro, y vamos a hacer otro pespunte, porque vamos a dejar un trocito abierto, porque la parte del delantero no la vamos a fruncir, pero la parte de atrás le vamos a poner una gomita. De esta forma vamos a conseguir hacer que el pantalón sea de quita y pon, le vamos a dar la movilidad que necesitamos para quitarlo y ponerlo cuando nos apetezca, y no necesitaremos ponerle ni velcros ni hacerle una bragueta ni nada parecido. Así tal cual lo vamos a hacer. Entonces, como la parte central es esta, yo lo he hecho en esta parte porque está más limpia, pero ya os digo que vosotras lo ubicáis exactamente igual. Cogéis la mitad, 5 centímetros, 5 centímetros, medio centímetro, y cosemos una parte, saltamos y cosemos el resto. Súper fácil. Voy a la máquina y vuelvo. Es que está hecho en un momento. Al tiempo que ya también hacemos la parte de abajo, coseremos las piernecillas. Es que es un pantalón súper rápido. Bien, pues mirad, ya que lo he cosido, la parte de la bastilla, la entrepierna y, bueno, las piernecillas y la parte de la cintura, mirad, os voy a explicar con más calma lo que os estaba diciendo antes de los 5 centímetros y el medio centímetro, porque así lo vais a ver mejor. Mirad, yo aquí ya he puesto el pespunte a máquina por la parte de arriba, y en la parte de abajo he marcado lo que sería el dobladillo. De aquí a un lado yo he marcado 5 centímetros y de aquí a aquí he marcado 1. Y he hecho exactamente igual en este lado. Ahora vamos a coger nuestro pasacintas o un imperdible o lo que tengáis. Mirad, 5 centímetros, medio centímetro. Entramos sin coser, ¿eh? Esto lo vamos a hacer sin coserlo antes. Después ya lo pondremos como yo os quiero explicar. Mirad, la idea es, si no me pincho, la idea es meter la goma por aquí, por este ladito. Ya os digo que así es más difícil hacerlo porque quiero que lo veáis, pero cuando lo tengáis vosotros en mano veréis que no es tan lioso. Lo que pasa que yo, ya una vez que voy a la zona de máquina, me gusta terminar y avanzar, no estar yendo y viniendo. Pero bueno, mirad, vamos a ponerlos justo hasta aquí y vamos a salir al otro lado por el medio centímetro, que lo tenemos aquí. Es que es una forma muy fácil de colocar una goma y que nos quede bien bonito. Mirad, yo voy a sacar por aquí mi pasacintas y ahora lo vais a ver mucho mejor. Mirad, esta es la parte del delantero y esos son los 5 centímetros y los 5 centímetros que están aquí, 5 centímetros y 5 centímetros, y aquí tengo medio y aquí tengo medio. Metemos la gomita, vamos a cortar aquí y cuando vayamos a pasar este pespunte a máquina, lo que haremos será, al mismo tiempo daremos aquí, escondiendo la gomita, daremos aquí una puntada fuerte sujetando esta goma para que no se mueva. Para al otro lado, cuando terminemos y salgamos por este lado de aquí, tengamos este frunce hecho y hagamos igual, coseremos la gomita al pespunte. Si no conseguís coserla, después podéis hacerle un par de puntadas de arriba hacia abajo. Solo es para sujetar, pero veis, la parte de atrás queda con un poquito de vuelo y la parte de delante queda completamente recta. Esto es lo que os quería comentar, y esta forma de colocar la goma es muy sencilla y nos queda siempre escondidita. Entonces yo ahora me viene a la máquina de coser, voy a dar aquí un par de puntadas, después esto lo voy a esconder y cuando termine de pasar este pespunte estará totalmente embutido, no se verá por ninguna parte. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, compis, pues mirad, así nos queda el pantalón. ¿Veis lo que os decía? Queda por la parte de delante rectita y por la parte de atrás con el vuelo, y de esta forma lo dejamos bien ajustadito al cuerpecillo.
y podemos quitar y poner cuando nos apetezca. Vamos a seguir vistiéndolo de forma bonita. Vamos avanzando, compis.